Dios te ha hecho también heredero. Palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hoy nos gozamos en continuar con nuestra serie que se llama La presencia de Dios. Y hoy hemos titulado esta reflexión El tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Mientras más nos acercamos a las Navidades, ya la próxima semana es las Navidades, el tiempo se convierte en algo crucial, algo importante para nosotros. Las personas, usted las ve que se están llenando ya de expectativas, se están llenando ya de realidades, que muchas de ellas van a ser cumplidas, otras no van a ser cumplidas. Pero vemos que hay familias que tienen tradiciones. No sé, creo que entre los hispanos eso no funciona mucho, porque nuestros hijos son muy desesperados. Pero en la cultura americana hay una tradición de abrir un regalo la noche antes de la Navidad. Y vemos que estos niños que tienen esta cultura o esta tradición se deben de desesperar, se deben de angustiar. La noche debe parecerles bien larga, porque esperar desde una noche hacia la otra noche para ver todos los regalos, se llenan de expectativa. Y vemos muchas veces que esta tradición hace que los niños se pongan más inquietos, más interminable el llegar la Navidad. Pero es todo parte de crear una expectativa en los niños y en los jóvenes o en los adultos de que van a recibir un regalo. Hay otros, por otro lado, que han comprado cosas en online, Amazon, eBay y otras tiendas en online, y están esperando el regalo y ya se acerca Navidad y UPS no aparece, no toca las puertas para decirnos, aquí está el regalo. Y nosotros nos llenamos de preocupación y cuando vemos que llega UPS y nos toca la puerta, nos llenamos de alegría. ¿Por qué? Porque el tiempo es importante que el regalo llegue en el momento preciso. Así que vemos que tanto el tiempo como el regalo es importante en la Navidad. Y es importante porque nosotros invertimos mucha energía. Muchas personas pasan estrés, angustia en qué le regalo, qué no le regalo. Y vemos que todo esto provoca en nosotros una expectativa de que tenemos que dar algo a la gente, tenemos que entregar el mejor regalo en el tiempo adecuado. Yo me preguntaba, ¿por qué nosotros no preparamos el arbolito en septiembre? ¿Por qué tiene que ser en diciembre? ¿Por qué tenemos que regalarnos en Navidad y no en septiembre? Entonces usted se ha preguntado. ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Por qué usted no pone el arbolito en cualquier época en la que a usted se lo ocurre? Va, se mete en el ático o en usted lo guarda y lo saca y lo pone en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Y pone los regalos abajo y le dice a los hijos, mira, vamos ahora a recibir los regalos. ¿Sabe por qué no los hacemos? Porque es frustrante para nosotros recibir regalos fuera de la época correcta. Por eso es que no lo hacemos en otra época. Porque esperamos el regalo correcto, en el momento correcto y en la época precisa. Y vemos que en esta época de Navidad, entonces el tiempo es importante y el regalo también es importante. Voy a hacer algunas preguntas para que usted piense y reflexione. ¿Qué hay en la lista de sus deseos en este año? ¿Qué ha puesto? ¿Qué le ha pedido a su esposa, a su esposo? ¿Qué le han pedido a sus hijos? ¿Cuál es la lista? No, yo me acuerdo cuando antes de yo comenzar la iglesia, ya un time ago, en 1985, mis hijos hacían una lista. Andy en ese entonces nada más hacía la lista de todos los regalitos. Pobrecito, pues él sabía que la lista tenía que ser en esos los carritos de 10 por $1. Él no pensaba más allá, porque él sabía que no había presupuesto. Pero él tenía su listica y nosotros la metíamos dentro de la bolsa, de la bota, de Santa Claus, porque como no creíamos en Cristo, esa es nuestra creencia, y la metía ahí, la lista. Y él cuando llegaba a la lista y no veía casi nada de la lista, empezaba a preguntar, ¿y esto? Bueno, para el año que viene. Porque se llenaba de expectativas. Y nosotros tenemos nuestra propia lista, hacemos nuestra lista de Navidad. ¿Qué artículo en particular usted está esperando este año? Bueno, a lo mejor las mujeres quieren una cazuela, no sé, algo para cocinar. No quieren nada de cocina. Oh, bueno. Entonces, esta es una iglesia que tenemos que orar por las mujeres para que cocinen. ¿Verdad? Tal vez. Bueno, a mí me gusta la computadora, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la computadora. Así que si usted quiere regalarme una computadora, no me pongo bravo.
Yo a veces, hoy me levanté, no, ayer creo que estaba soñando, y decía, ¿será que mis hijos me van a regalar una computadora nueva? Porque yo me quejo de que la mía está muy lenta. Y ese es mi instrumento de trabajo, ¿no? La computadora. Y son cosas que uno pone en la lista y uno espera recibirla. Y uno dice, bueno, ¿qué artículo quisiera recibir este año tan importante? A uno de los años mis hijos me regalaron a mí me gusta la construcción, me regalaron una sierra. Sí. Usted lo verá, oye, ¿quién se le ocurre eso? Bueno, para mí, yo lo vi como el mejor regalo. Me regalaron una sierra esa de mueble. Wow, que ya la tengo ahí tirada. Ve que uno tira las cosas, suicidada, ahí atrás. Ya casi no la uso, ahora uso la de mano. Pero ellos me regalaron eso. Algunos me regalaron un taladro. Me gustan los taladros porque puedo hacer cosas con ellos. Yo no me compré taladro porque ya me compré uno yo mismo este año. Así que no me des regalos de taladros. Así que vemos que nosotros pensamos que afuera de nosotros, esa es la idea por la cual nosotros nos regalamos, porque pensamos que afuera de nosotros está la solución. Si me regalan esta cosa o aquella, la computadora más rápida, voy a poder preparar el sermón más rápido, las clases más rápidas, voy a poder hacer todo más rápido. Pero anyway, de todas maneras, la viejita y la nueva hacen la misma función, una más lenta, otra más rápida, pero de todas maneras hago lo mismo. Pienso que fuera de mí está la solución. Y es por eso que nosotros cuando pensamos en nosotros mismos, que nuestro mayor problema está afuera, y afuera donde vamos a conseguir la solución. Si nos dan eso que esperamos, va a solucionar este problema. Y si no nos dan, pues no lo va a solucionar. Y la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que el problema nuestro no está afuera. Porque si no, yo me voy de Miami y se resolvió el problema. O usted cambia de familia y se resolvió el problema. El problema es del corazón. Es algo interno el problema. Y nada externo puede darle solución a mi problema interno. Y eso es lo que habla el advenimiento. Si uno lo pone de esta perspectiva bíblica, que el advenimiento tiene que ver con algo de mi corazón. Que Dios está resolviendo algo en mi corazón. Que es una historia verdadera de esperanza para un corazón como el mío, que hace lo que a Dios no le agrada. Así que la Navidad no es recibir un regalo más, recibir el regalo perfecto, el mejor regalo, como dice Pablo, en el tiempo exacto. Cuando se cumplió el tiempo de Dios, recibimos el mejor regalo, que es la venida del Hijo de Dios para estar en medio de nosotros. Pablo dice en el versículo 4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió, ¿verdad? Envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Pablo dice entonces, llegado el tiempo, se cumplió el tiempo, en el momento exacto de la historia, ni antes ni después, en el momento preciso, Dios nos envió un regalo, y Él dice que es su Hijo, la presencia eterna de su Hijo, para que el pueblo elegido, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pudiera experimentar la presencia de Dios real y la presencia activa en medio de su pueblo. Así que cuando se cumplió el plazo, dice la palabra, en el momento preciso, Dios nos envió, Dios nos regaló a su Hijo Jesucristo. Y Pablo comienza diciendo en la forma maravillosa que Él nos regaló a su Hijo. Y dice, citando el Isaías 9:6, porque nos ha nacido un niño, dice Isaías. Pablo dice, ha nacido de mujer, indicando la naturaleza humana de Jesús. Así que en el tiempo preciso, Dios tomó la naturaleza humana. Nació a través de María, y este niño no fue criado ni alimentado en un palacio, sino en un pesebre, en un lugar donde se cuidaban los animales, donde había peste, mal olor. Así que Jesús tomó su primera leche, probó del pecho de María, su primer surbido de leche, y se recibió el amor de María en un mundo apestoso, en un lugar no deseado. Así que eso indica cómo Jesús tuvo que tomar la naturaleza humana para poder venir y estar entre nosotros. Es maravilloso ver cómo Dios se manifestó, reveló su presencia en medio de su pueblo. Pero Pablo no dice solamente que Él nació de una mujer, sino hablando de la naturaleza humana, sino que también nació bajo la ley
de Dios. La ley es el Torá. La ley, no sé si ustedes saben, cuando la Biblia habla de la ley, está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Y los primeros 5 de la Biblia, si usted no lo ha leído, váyase corriendo para su casa y póngase a leerlo, porque los 5 primeros libros de la Biblia están hechos o están revelados por Dios para nosotros creer en estos primeros 5 de la Biblia, porque es el fundamento de mi fe. Y los mandamientos que Dios reveló en estos primeros 5 libros de la Biblia es para tener una relación en adoración correcta a Dios. Fíjense cómo Dios siempre desde la caída ha estado preocupado y trabajando y creando un plan para restaurar nuestra adoración otra vez a Él. Que lo primero que Dios reveló después de Génesis de la caída es el carácter y la naturaleza de Dios para nosotros experimentar a Dios en nuestra adoración a Él. Porque lo que se ha roto en la caída es nuestra adoración a Dios. Adán y Eva dejaron de adorar a Dios para adorar la creación. Y eso es lo que ha venido haciendo el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo escogido en el Nuevo Testamento, es adorar la creación y no al Creador. Así que los judíos comenzaron entonces a través de toda la historia del pueblo de Dios a hacer lo que no tenían que hacer y comenzaron a adorar a otros dioses en vez de orar solamente a Dios. Hemos visto por sermones pasados, hablando de Isaías, cómo vivía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios vivía totalmente alejado de Dios, olvidando a Dios en todo su estilo de vida. Y aun cuando Dios en su misericordia, a pesar de que habían olvidado a Dios, que no querían saber de Dios, Dios muestra su misericordia y les dice en Isaías: los voy a sacar otra vez de Babilonia y los voy a regresar a Jerusalén. Pero cuando llega Zacarías, ¿verdad?, que es uno de los profetas del post-exilio, él recomienda al pueblo de Dios que el propósito por el cual lo había sacado era para que fueran y restauraran el templo. ¿Y sabe lo que hicieron los israelitas por casi más de 15 años? Comenzaron a pensar en ellos. Una vez más uno ve el patrón del egoísmo del pueblo de Israel y su rebelión contra Dios. Dios le dijo: regresen y construyan el templo. Dios envió 3 grupos. Y ninguno de los 3 grupos hasta el final con Nehemías, que comenzaron entonces a levantar las murallas y las puertas. En vez de comenzar a restaurar el templo, que tiene que ver con la adoración a Dios, el pueblo comenzó a construir sus casas. Y es por eso que Zacarías le dice: ustedes tienen muy lindas sus casas, muy bellas sus casas, muy adornadas, pero mi casa, mi templo está hecho ruina. Las murallas están derrumbadas, las paredes están caídas, las puertas están quemadas. Y ustedes no han ido a hacer lo que yo le he enviado, a restaurar la adoración a Dios. Para que ustedes vean, cuando dice la palabra se cumplió el tiempo. El plazo de Dios se cumplió. Dios envió entonces en ese tiempo a su Hijo. Nació de una mujer, pero dice también que nació bajo la ley. Cuando habla de que nació bajo la ley, indica que Jesús se sometió a la ley. Tuvo que obedecer fielmente la ley de Dios. Y tuvo que cumplir fielmente la ley de Dios, porque el pueblo de Israel y la iglesia del tiempo de Cristo no había podido nunca a sujetarse a la ley ni obedecer la ley, porque se habían rebelado en su egoísmo contra la ley de Dios. Jesús no vino a traernos mandamientos nuevos. Jesús no vino a decir: yo soy superior a la ley. Dice Pablo que Jesús vino a someterse a la ley, a obedecer la ley en lugar nuestro. Porque nosotros éramos los que teníamos que haber obedecido la ley, pero no pudimos por eso mismo, por nuestro egoísmo y nuestra rebelión. Entonces Dios tuvo que en el tiempo exacto venir a Él mismo, cumplir Él mismo la ley, para nosotros ahora poder adorarlo a Él y Él restaurar nuestra adoración a Él. Así que si en esta mañana usted ha podido adorar a Dios, es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús estaba bajo la ley.
Esto indica entonces, y nota también el pasaje, que Él se hizo uno como nosotros también. Porque nosotros también teníamos que haber sometido a la ley. Jesús se sometió a la ley. Quiere decir que se hizo como nosotros, para identificarse con nosotros. Que nosotros tenemos las mismas expectativas que Jesús. Jesús tenía que obedecer la ley. Jesús tenía que vencer las tentaciones. Jesús tenía que sufrir. Pero nada de eso lo pudimos hacer nosotros. Y Jesús lo hace en mi lugar, para que ahora yo pueda tener una adoración a Dios conforme al principio bíblico de aquel sacrificio que fue ofrecido en la cruz del Calvario. O sea, Dios es el que resuelve mi problema interno de mi corazón pecaminoso, para que yo tenga un acto de adoración a Dios todos los días de mi vida. Así que Dios vio que el problema que nosotros teníamos era un problema de adoración. Hay unos libros que a mí me gusta mucho, que el autor dice que nosotros somos ladrones de adoración. Somos ladrones de adoración, indicando eso mismo, que hemos dejado de adorar a Dios para adorar la creación. Y dice también que cada uno de nosotros queremos robarnos la adoración. Su esposo quiere robarle la adoración, la esposa quiere robarle la adoración, o sea, quiere que lo adore a él y quiere que ella lo adore a él, los hijos quieren que tú lo adores y tú quieres adorar a tus hijos, y estamos siempre robando la adoración que le pertenece solamente a Dios y se la estamos dando constantemente a la creación. Personas como nosotros o otras cosas inmateriales. Así que Jesús, dice Pablo, que vino por dos razones en el versículo 5. Vino para rescatar a los que están bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Primero Pablo habla de la naturaleza humana de Jesús. Nació de mujer. Y ahora dice cuál es el propósito por el cual Cristo vino. ¿Cuál es el propósito de la Navidad, del advenimiento? Y lo primero, dice Pablo, es para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? Rescatarnos significa librarnos de algo, de algún peligro. Él vino a rescatarnos de un peligro. ¿Cuál es el peligro que tenía el pueblo de Israel? Lo he dicho ya por 4 semanas. Quien no me lo diga, lo excomulgo. ¿Cuál es el problema de Israel? No sé cuántas veces lo voy a repetir. El egoísmo y la rebelión contra Dios. Eso destruyó la adoración. ¿Ya? La adoración es lo de afuera. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué tú no estás adorando a Dios? Porque tengo un problema en mi corazón, que es egoísta y es rebelde. Se rebela contra la ley de Dios. Así que ese era el problema. ¿De qué nos está rescatando entonces, dice Pablo? Del egoísmo y de la rebelión contra Dios, de rebelarnos contra los mandamientos de Dios. Dice que Él vino a restaurar, a rescatarnos, a librarnos de ese peligro que representa para nosotros adorarnos a nosotros mismos, es el pensar en nosotros mismos y rebelarnos contra la palabra de Dios. Así que Él vino a rescatarnos, pero para rescatarnos de ese egoísmo y de esa rebelión, Él tuvo que cumplir la ley en lugar nuestro, para que nosotros pudiéramos ahora adorar a Dios a través de Cristo Jesús. Así que para esto Cristo vino, para cumplir todos los mandamientos de Dios fielmente en nuestro lugar. Por eso dice que nació bajo la ley. Tuvo que someterse todo el tiempo de su ministerio, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, a la ley de Dios. Jesús, si usted nota el contraste entre Jesús y nosotros, el pueblo de Israel es egoísta y es rebelde. Jesús no es egoísta. Él no pensó en sí mismo. Él pensó en nosotros. Por eso fue a la cruz por nosotros. Jesús no desobedeció la ley. Él cumplió la ley en nuestro lugar porque nosotros no la cumplíamos. Y ahí usted ve el contraste que hace el Evangelio entre que Jesús no es egoísta y nosotros sí somos egoístas, en que Jesús sí cumplió la ley y nosotros no cumplimos la ley. Y ese es el pensamiento que Pablo está llevando, o Dios le está revelando al apóstol Pablo.
para que nosotros pensemos en el advenimiento de Jesús. Él tuvo que hacer lo que nosotros no pudimos hacer y debíamos de hacer. Pero por nuestra rebelión y egoísmo nos incapacitó y no pudimos nunca pensar en Dios en primer lugar ni obedecer la palabra de Dios. Así que Jesús vino, no pensó en Él, no vivió su vida perfecta como Él quiso vivirla, sino que vivió la vida que Dios quiso que Él viviera, de ir a morir a la cruz por nosotros. La segunda razón que Pablo nos da es que a fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Fuéramos adoptados como hijos de Dios. En este tiempo bíblico, la adopción es muy diferente al tiempo de hoy. Por ejemplo, si usted va a adoptar un niño, usted adoptaría un bebé, ¿no es así? Un añito, meses. Usted no se le ocurre adoptar en este tiempo un muchacho de 15 años, ni 16, ni 18, ni de 20. ¿Usted lo adoptaría? No, no la va a adoptar. Pero en la mentalidad del tiempo de Pablo, en lo cual Pablo le está hablando, es diferente. A nadie se le ocurriría en el tiempo de Pablo adoptar un niño. ¿Ve que es diferente a nosotros? Entonces, cuando uno lee la Biblia, uno tiene que entender el contexto histórico. A nosotros hoy no se le ocurriría adoptar ningún muchacho joven. En el tiempo bíblico que Pablo está escribiendo, a nadie se le ocurriría adoptar un niño. Por la simple razón de que un niño usted no sabe cómo va a ser. Pero un joven, ya usted sí sabe cómo es su personalidad, cuál es su carácter. Y cuando usted adoptaba, no es porque usted quería tener un miembro más en la familia. En el tiempo que Pablo está escribiendo, usted quería adoptar a un jovencito para que este jovencito sea parte de su familia, pero que cumpla con las expectativas que esa familia tiene. Y si ese jovencito no cumplía con las expectativas, entonces lo volvían a vender y buscaban al próximo joven, hasta que encontráramos el joven que tuviera y cubriera las expectativas que yo estoy buscando para mi familia. ¿Sabe por qué? Porque el propósito era que él fuera un permanente miembro de mi familia, pero a la misma vez que este joven que yo adoptara con las expectativas que yo buscaba de él, fuera el esclavo de mi hijo natural. ¿Entiende la idea? Entonces el propósito es que este jovencito, que ya usted sabía su personalidad, al entrar en esta familia, que era adoptado por esta familia, él iba a cambiar su identidad. Ya no iba a ser lo que él era. Ya no iba a tener los propósitos ni motivos por los cuales vivir, sino que él iba a adoptar ahora toda la identidad de este hijo a la cual él iba a servir, iba a convertirse en su esclavo. Eso es lo que habla Pablo. Eso es lo que está pensando Pablo en la adopción. Que no es igual que nosotros. Nosotros es para llenar un vacío, para tener un miembro más. Pero el adoptado nunca se va a convertir en esclavo de mi hijo Andy. Es más, tiene que ser, en nuestra cultura, tiene que ser igual. Pero en la cultura no era para eso. En la cultura de Pablo era para que ese hijo adoptado se convirtiera en el esclavo de mi hijo Andy. Y fuera igual que Andy, tomara la identidad de ¿quién? De Andy Sánchez. Él perdía totalmente su identidad. ¿Por cuáles propósitos vivía él ahora? Por los de Andy. ¿Cuál es el propósito para su vida? El de Andy. Para eso yo te adopté. Eso es lo que Pablo está hablando cuando dice que somos adoptados como hijos de Dios. Y esto es esperanzador para el tiempo en que Pablo lo está diciendo. Porque recuerden que si ese joven no cumplía la expectativa, ¿qué hacía yo? Lo volvía a vender. Lo sacaba de mi familia. Y ellos dudaban, pensaban, ¿cómo Dios me va a adoptar a mí como miembro de su familia con lo que yo he hecho, como yo he vivido alejado de Dios? ¿Cómo Dios me va a permanecer en su familia cuando yo le falle? Él me va a botar de su familia, me va a sacar de su familia y me va a volver a vender a otra familia y yo voy a estar de familia en familias. Así que eso es esperanzador y Pablo está diciendo todo lo opuesto. No importa lo que tú hagas, no importa cómo tú has vivido, si Dios te ha adoptado, tú vas a permanecer en su familia y vas a ser
y vas a cumplir lo que Él se ha propuesto, que tengas la imagen de su Hijo mayor, que es Jesucristo. Y eso habla de seguridad, de pertenencia a la familia de Dios. Que no depende de lo que yo haga, sino lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Porque Él nos ha adoptado. Ahora somos miembros de su familia, ahora somos sus hijos. Amén. Y esto es importante entenderlo. Porque Jesús vino con la misión de rescatarnos, de adoptarnos, de hacernos parte de una familia, pero el propósito final es que seamos esclavos, ya no del pecado, ya no del egoísmo, ya no de las rebeliones, que seamos esclavos del Hijo primogénito, como dice Hebreo, que es Jesús. Ahora somos esclavos de Jesús. ¿Quién no quisiera ser esclavo de Jesús? Si Él es el Dios eterno, el que ama con eternidad. Si usted a un hijo le pide un vaso de leche, ¿usted le va a dar una serpiente? Usted no lo hace. Y si le pide una pizza de papayón, ¿usted le va a dar un escorpión? Tampoco. Entonces, ¿cómo Dios, que es perfecto, que es amor eterno más que nosotros, qué nos dará a nosotros Dios? Entonces yo si ahora puedo ser un esclavo del amor de Cristo, porque todo lo que Cristo va a dar a mi vida va a ser una bendición. Incluso ni los padres terrenales pueden darme lo que Él puede darme. Así que Dios nos está diciendo que la Navidad nos habla de eso, de adoptarnos, de ser parte de una familia para siempre. La Navidad comienza entonces con una promesa de darnos esa oportunidad de rescatarnos del egoísmo, de la rebelión, de ser desobediente, y nos adopta como sus hijos, y ahora somos miembros de la familia de Dios. Dice Pablo en el versículo 6, ustedes ya no son hijos, ya ustedes son hijos. Dios ha enviado a sus corazones el espíritu de su Hijo, que aclama Abba, Padre. Ahora Pablo les dice, ¿cómo pueden ustedes estar seguros de esa relación con Dios? ¿Cómo pueden estar seguros que han sido adoptados? ¿Cómo pueden estar seguros de que son salvos? Y Pablo les dice, Dios ha enviado a sus corazones. ¿Dónde está el problema? En el corazón del ser humano. Dice, Dios envió directamente su Espíritu Santo a su corazón. Y continúa diciendo que clama Abba, Padre. Cuando Pablo habla de Abba, es como decir papi. Habla de una relación íntima, que usted conoce bien a esa persona que le está llamando papi o mami. Y eso es lo que hace Pablo en el griego. Él une la palabra Abba, o sea, intimidad, yo te conozco, con Padre, que habla de creador, todopoderoso, pero también habla de autoridad. Y Pablo, al unirla, entonces está diciendo, yo tengo intimidad contigo, yo quiero tener una relación contigo, por eso ahora yo quiero que tú tengas la autoridad sobre mi vida. Y eso es lo que habla Pablo. Él quiere que tenga la autoridad de mi vida, sobre mi vida, y que no sea más esclavo del egoísmo y de mi rebelión contra Dios. Él nos envió entonces su Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros permaneciéramos en esta familia, pero a la misma vez para que llevemos la imagen de nuestro hermano, como dice Hebreo, o nuestro primogénito mayor, que es Jesucristo. Así que Dios nos ha dejado su Espíritu Santo, no solamente para adoptarnos, sino para hacernos sus hijos y para que llevemos la imagen del Hijo al cual ahora somos esclavos de Él. Por eso la Biblia habla que al uno conocer a Cristo ya ha perdido su identidad. Ahora es una nueva identidad que está en Cristo. Dejamos ya nuestro estilo de vida viejo. Ahora tenemos un nuevo estilo de vida, que es el estilo de vida que llevó Cristo. Ahora nuestros propósitos y nuestros valores viejos desaparecen. Ahora tenemos propósitos y valores nuevos que están una vez más en lo que Cristo nos ha enseñado. Es por eso que la iglesia enfatiza que debemos de ser discípulos y hacer a otros discípulos. Hay problemas en nuestra vida, hay problemas dentro de la iglesia porque no estamos involucrados en el discipulado y haciendo discípulos.
El discipulado es abrir mi corazón a otra persona para que otra persona a través de la palabra, de la verdad, entre a mi corazón y me ayude a mí a permanecer en esta familia de Dios. O sea, Dios usa la iglesia como un medio de santificarnos a cada uno de nosotros. Así que el mejor regalo, dice Pablo, que es que Dios nos ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y ese es el que nos da el poder para poder vivir y permanecer dentro de esta familia que es la familia de Dios. Versículo 7 dice, ya no eres esclavo sino hijo. Como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. Así que Pablo dice, ya ustedes no son más esclavos del egoísmo y de la rebelión que los llevó a separarse de Dios, de no experimentar su presencia. Ahora son hijos de Dios. Como hijo, entonces, dice Pablo, hay una sola forma de vivir como herederos. Una herencia es algo que usted recibe de otra persona, ¿no es así? Una herencia no es que es suya, la ha recibido de otra persona. Así que Dios dice, te he adoptado para que seas esclavo de mi hijo mayor, para que heredes también lo que mi hijo mayor tiene. Y eso es maravilloso, eso es asombroso. Nosotros sin hacer nada, sin merecernos nada, que nosotros heredemos todo lo que Cristo tiene. Es por eso que ahora el Padre, el Dios todo creador, nos trata como trata el Padre al Hijo. Por eso es que Dios se relaciona con nosotros únicamente a través del Hijo, porque hemos recibido toda la herencia del Hijo para permanecer dentro de nuestra familia y poder permanecer alejados de nuestro egoísmo y de nuestras rebeliones. También entonces somos herederos. Por eso dice que el tiempo lo es todo. Y es tiempo, Navidad es tiempo de pensar en el Evangelio, de lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Es tiempo de arrepentirnos, de virar la espalda al egoísmo y a la rebeldía y caminar hacia Dios. Es tiempo entonces de vivir como hijos adoptados. ¿Cómo debe vivir un hijo adoptado? Según la mente de Dios. ¿Con la identidad de quién? De Cristo. Ya el esclavo no puede vivir como él era. Si era de Egipto, si era hindú, si era hispano, lo que fuera, ya no puede vivir con esa naturaleza, con esas tradiciones, con esa cultura. Uno la pierde. Pero nuestra mente no sucede eso. Por eso dice la Biblia que con nuestro corazón, ¿verdad? Con nuestros labios adoramos a Dios, pero nuestro corazón se mantiene distante de Dios. Tenemos que vivir como hijos adoptados, preocupados siempre. ¿Estoy de verdad reflejando la imagen del hijo del que me ha adoptado? Eso es lo que está hablando Pablo. Yo tengo que vivir, ese es el propósito por el cual Dios me adoptó en esta familia, para que yo lleve la imagen de su hijo natural, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo puedo experimentar la presencia de Dios? ¿Cómo puedo experimentar el arrepentimiento, el perdón, esa Abba Padre, esa intimidad de autoridad de Dios sobre mi vida? 3 cosas sencillas que podemos hacer. Cree, confía y síguele. Cree, confía y síguele. Cree, vas a creer. Cree que Él fue enviado, Jesús fue enviado por Dios. Cree entonces también que Él pagó el precio de tu rescate. Estabas en un peligro, estabas esclavo de tu egoísmo y tus rebeliones. Él pagó el rescate, te rescató. Cree que te adoptó como su hijo cuando tú ni yo nos merecíamos. Cree que permaneces en esta familia y que no vas a perder tu relación con Dios ni tu salvación, aunque tú hagas lo que hagas, porque Él te ama con amor eterno y Él te va a buscar donde quiera que tú estés para traerte otra vez a su redil. Tienes que creer entonces que no es por lo que tú haces ni lo que yo hago, es por la gracia, por el favor gratuito y merecido que recibimos de Dios. Es creer que estamos desesperados por esa gracia que se manifieste día tras día en nuestra vida. Confiar es descansar en Cristo, es no afanarnos, es no preocuparnos. Confiar es estar satisfecho porque somos herederos de todo lo que Cristo nos ha dado, o es Él. Por tanto, Dios no se ha quedado con nada.
Si no se quedó con nada, todo lo tengo, todo lo he heredado y por tanto debo ser una persona satisfecha, no insatisfechas. Por eso Navidad, la cultura nos dice, tú estás insatisfecho porque te hace falta no el 8, te hace falta el 10. No te hace falta esa cosita chiquita, te hace falta una más grande, más moderna, que cubra más las expectativas. Te hace falta algo más. Eso es lo que nos dice la cultura. Pero el creyente debe decir, no, yo soy heredero, lo tengo todo. Nada me hace falta. Si algo necesito, es Cristo Jesús en mi vida. Y por último, lo que podemos hacer es seguirlo. Seguirlo es estar conectado con Jesús. Seguirlo es saber la misión por la cual Jesús quiere que yo lo siga, que es hacer discípulo. Seguirlo indica entonces que Él va a guiar mi vida. Seguirlo entonces que yo voy a hacer, decir, pensar como Él piensa, porque ahora soy su esclavo, tengo su identidad. Seguirlo entonces es compartir mi fe en mi trabajo, en la escuela, donde quiera que yo vaya. Seguirlo entonces es entender que yo ahora tengo una ayuda que es el Espíritu de Dios que ha dejado en mi corazón para que yo pueda seguirlo de día y de noche. Seguirlo entonces es lo que la Biblia nos dice constantemente. Yo no sé si usted sabe los encuentros que Jesús, cuando lee los evangelios, los encuentros que Jesús tuvo con cada persona, Jesús solamente le decía una palabra al final. ¿Saben cuál es? Sígueme. Sígueme. Cuando Jesús se encontraba con alguien, solamente le decía, sígueme. Y dice que ellos dejaban todo y los seguían. Y otros se iban tristes, detrás de su dinero, detrás de su ley, detrás de su rigurosidad, y no seguían a Jesús. Y eso es lo que Jesús nos invita en esta Navidad. Cree, confía, pero sígueme a mí. Sigue aquel que te ha dado una nueva identidad. Sigue a quien de cual tú eres su esclavo, que es de Jesús. Concluyo entonces diciendo, Jesús nos está diciendo entonces, no sigas luchando. No sigas luchando en tus propias fuerzas. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. No trates de cambiar tu vida porque no lo vas a lograr. Ni trates de cambiar la vida de los otros porque no lo vas a cambiar tampoco. Porque este problema solamente lo cambia Cristo. Este problema que tú tienes en tu corazón y yo tengo en mi corazón, no se cambia con un regalo más, ni con una expresión de amor, ni con un beso, ni con una casa, ni con nada. Solamente lo puede resolver Jesucristo. Eso, para eso vino Dios en el advenimiento. Para resolver nuestro problema y darnos a entender que necesitábamos una esperanza, que Él cumplió la esperanza y que esa esperanza es la que nos hace ahora vivir día a día, que es Jesucristo. Cuando empieces, tal vez la semana que viene, no sé cuál es el día que usted va a abrir, cuál es su tradición, abrir los regalos, perdón. Y cuando empieces a abrir los regalos y vea los regalos ahí debajo del árbol y vea la lista que han puesto tus hijos allí, tómate un tiempo para recordar, para reflexionar y poder decirle a tu familia, sabe que ahora tú tienes envuelto estos regalos en papeles. Dios un día nos dio un regalo envuelto en pañales. Ellos están ahora debajo de un aire acondicionado, de un arbolito muy bonito lleno de luces. Este regalo fue puesto en un pesebre, en un lugar sucio, en un lugar que nadie quisiera estar. Y sabe una cosa, Jesús fue colgado, no en un arbolito lleno de flores, lleno de adornos, lleno de luces. Él fue colgado en un madero, Él fue colgado en la cruz, para que tú y yo pudiéramos recibir este hermoso regalo. Pongámonos de pie para orar.